necesitamos permiso para volar libres. Escuchad, el pájaro observador. Bienvenidas observadoras y observadores. Aquí estamos en el cuarto programa de la quinta temporada. Queremos agradeceros todos estos momentos que pasamos con vosotras en el nido y también agradecer a todas las radios libres que permiten estas pequeñas migraciones de este pajarillo tan curioso y atento. Así que un saludo a todas aquellas personas que nos escucháis desde Granada gracias a Radio Almaina. Aquellas que nos escucháis desde el Alto Aragón a través de las ondas de Radio Espiritrompa. Desde Bilbao, volando en las ondas de Irrola y Ratia. En Zaragoza, haciendo una conexión cielo-tierra con las compas de Radio Topo. También sonamos en Radio Boronca en Barcelona y, cómo no, en Radio Argallo, aquí, en Cantabria. Rafael Barret, uno de los grandes referentes del anarquismo en Latinoamérica y que es un gran desconocido en su Cantabria natal, es el protagonista del pájaro observador de hoy. ¿Sabéis quién era Rafael Barret? Ojalá que sí, pero si la respuesta es que no, no os preocupéis, que hoy os hablaremos de él. Os hablamos de Rafael Barret, el joven bohemio que tras enemistarse con la alta sociedad madrileña tuvo que exiliarse a Paraguay. Allí se reveló como un destacado militante anarquista que defendió los derechos de los trabajadores, una lucha que continuó su nieta, Soledad Barret, guerrillera en Brasil. Estas semanas ha estado muy presente por las tierras cántabras, ya que una compañía ha venido desde tierras brasileñas a traer su recuerdo, el suyo y el de su nieta Soledad, quien es la protagonista de la obra que ha traído la compañía Cría o Palco, titulada Soledad. La tierra es fuego bajo nuestros pies. Además de la obra de teatro, buenísima por cierto, de la que hablaremos después, la Ruda Colectiva organizó un paseo, una ruta guiada por la ciudad de Torrelavega, donde era natal Rafael. El pájaro nos contó de estos actos y para allá que fuimos, y fueron tan estimulantes, bonitas, interesantes y esclarecedoras que necesitábamos compartirlas con vosotros. Así que agarraos fuerte. Hoy viajamos en el tiempo de la mano de la familia Barret. Viajamos con la nieta y la bisnieta que, por cierto, estaban presentes tanto en la obra como en el paseo, del pensador anarquista icónico en Abya Yala, que es desconocido en su tierra natal. Comienza el pájaro observador. El único espacio que lleva el nombre de Rafael Barret en Torrelavega. Se le puso el nombre en el año 1992 con motivo de este descubrimiento que nos hizo Vladimiro Muñoz el Ayuntamiento de Torrelavega, al decir, anda, tenemos un escritor que ha nacido aquí, vamos a ponerle una calle. Entonces era un callejón, ahora ya es un aparcamiento. Aquí había un muro que separaba este espacio de los coches de esto, y bueno, pues esto es lo que dieron. Con eso quedaron contentos, ¿no? El ayuntamiento. Y seguimos ignorando a Rafael Barret en Torrelavega. Cuando estaba preparando esto para sacar el plano del recorrido, fui a la oficina de turismo a pedir un plano. Y me preguntó, ¿es de aquí? No, a ver dónde era, es turista y tal. Y dijo, no, soy de aquí, es que estamos preparando un itinerario sobre la figura de Rafael Barret. ¿Rafael Barret? ¿Quién es ese? La oficina de turismo. Vale. Sin comentarios.
Escuchábamos un extracto de la visita guiada por las calles de Torrelavega en recuerdo y en memoria de Rafael Barret. Hace referencia en un momento a Vladimiro Muñoz y os vamos a contar quién fue. Vladimiro Muñoz, nacido en Gijón el 12 de noviembre de 1920, fue reclutado en 1937 para el servicio al frente de Aragón a la edad de 17 años. Después de esto se manifestó como un pacifista anarquista individualista y un seguidor de la filosofía de Reiner Hahn. En 1938 terminó en campos de concentración de Francia. Y después de ser liberado, entre comillas, fue reclutado como peón esclavo para los alemanes que trabajaban en la base de submarinos de La Rochelle. En 1947 se trasladó a Uruguay y se convirtió en un colaborador habitual de la prensa anarquista uruguaya. Desarrolló un interés por Rafael Barret y localizó a su familia e investigó a esta persona y a sus obras. Sus hallazgos aparecen en varios libros. Uno es la biografía de Rafael Barret, Uruguay, 1908-1911, que publicó en 1982. Y la otra se tituló simplemente Barret, publicada en Asunción, Montevideo, en 1995. En esta última relata una cronología de la vida de Barret y sus escritos. Vladimiro murió en Montevideo en 2004. Pero en 1992 estuvo en Cantabria, rescatando la historia de Barret, y este fue el legado que nos dejó. Barret nació en Torrelavega en 1876. Hijo de una familia burguesa y con una madre española vinculado al ducado de Alba y un padre inglés. Enseguida se muda a Madrid, donde pasa su infancia y su adolescencia. La verdad que en esta parte de la vida de Barret no nos vamos a detener, porque la parte que nos interesa viene después, cuando es expulsado del exclusivo grupo de aristócratas al que pertenecía. Barret vio, y abro comillas aquí, mancillado su honor. Y como ya debía despuntar su audaz crítica, y parece que además era bastante brillante en eso, en este momento no gozaba de la simpatía de sus iguales. Así que después de pasar unos días en la cárcel por pegarle 2 hostias al conde de Airón, que no quiso batirse el dedo con él, marcha al exilio. Se va a Latinoamérica y allí empieza la historia que nos concierne. Leo un extracto del artículo de Agente Provocador, que tiene a Barret como protagonista, y dice: desencantado y con el honor y su patrimonio dañados, Barret decidió abandonar España rumbo a Argentina. En Buenos Aires comenzó a publicar en algunos diarios de la ciudad hasta que fue nombrado corresponsal del periódico El Tiempo en Paraguay. Os voy a leer un extracto de un escrito suyo en y sobre Buenos Aires de 1904. El amanecer, la tristeza infinita de los primeros espectros verdosos, enormes, sin forma, que se pegan a las altas y sombrías fachadas de la Avenida de Mayo. La vuelta al dolor, la claridad lenta en la llovizna fría y pegajosa que desciende de la inmensidad gris, el cansancio incurable, saliendo crispado y lívido del sueño, del pedazo de muerte con que nos aliviamos un minuto. Chiquillos extenuados, descalzos, medio desnudos, con el hambre y la ciencia de la vida retardados en sus rostros graves. Corren sin aliento, cargados de prensas, corren, débiles bestias espoleadas, a distribuir por la ciudad del egoísmo la palabra hipócrita de la democracia y del progreso, alimentada con anuncios de rematadores.
Pasan obreros envejecidos y callosos, la herramienta a la espalda. Hay en sus ojos un odio tenaz y sarcástico que no se marcha jamás. Un viejo se acercó despacio a mi portal. Venía oblicuamente, escudriñando el suelo. Un gorro pesado, informe, le cubría como una costra el cráneo tiñoso. La piel de la cara era fina y repugnante. La nariz abultada, roja, chorreante, asomaba sobre la bufanda grasienta y endurecida. Ropa sin nombre, trozos recosidos atados con cuerdas al cuerpo miserable peleaban en el invierno. Los pies parecían envueltos en un barro indestructible. Se deslizó hasta mí, no pidió limosna. Vi una lata donde se había arrojado la basura del día y sacando un gancho comenzó a revolver los desperdicios que desprendían un hedor mortal. Contemplé aquellas manos bien dibujadas, en las que sonreía algún reflejo de la juventud y de la inteligencia. Contemplé aquellos párpados de bordes sanguinolientos, entre los cuales vacilaba el pálido azul de sus pupilas, un azul de témpano, un azul enfermo, extrahumano, fatídico. El viejo, si lo era, encontró algo, una carnaza a medio quemar, a medio mascar, manchada con la saliva de algún perro. Las manos la tomaron cuidadosamente. El desdichado se alejó. Creí observar, adivinar, que su apetito no esperaba. También América. Sentí la infancia de la especie en mis entrañas. Sentí la ira implacable subir a mis sienes, morder mis brazos. Sentí que la única manera de ser bueno es ser feroz, que el incendio y la matanza son la verdad, que hay que mudar la sangre de los odres podridos. Comprendí en aquel instante la grandeza del gesto anarquista y admiré el júbilo magnífico con que la dinamita atruena y raja el vil hormiguero humano. Buenos Aires, 1904. La duda lleva mi mano hasta la guitarra, mi vida entera no alcanza para creer que puedan cerrar lo limpio de tu mirada. No existe tormenta ni nube de sangre que puedan borrar tu clara señal. La soledad de mi mano se da con otras, buscando dejar lo suyo por los demás, que a mano herida que suelta sus armamentos, hay que enamorarla con la mía o todas que los van a alzar, que los van a alzar. Una cosa aprendí junto a soledad, que el llanto hay que empuñarlo, darlo a cantar. Caliente enero, recife, silencio ciego, las cuerdas hasta olvidaron el guaraní, el que siempre pronunciabas en tus caminos, de muchacha andante sembrando justicia donde no la hay, donde no la hay. Otra cosa aprendí junto a soledad, que la patria no es un solo lugar. El libertario abuelo del Paraguay, creciendo buscó su senda y el Uruguay no olvida la marca dulce de su pisada cuando busca el norte Brasil para combatir, para combatir. Una tercera cosa nos enseñó: lo que no logre uno, ya lo harán dos.
En algún sitio del viento o de la verdad está con su sueño entero la soledad. No quiere palabras largas ni aniversarios. Su día es el día en que todos digan armas en la mano, patria roja y ju. Su día es el día en que todos digan armas en la mano, patria roja y ju, patria roja y ju, patria roja y ju. En este mismo año, 1904, se instaló en Asunción, donde entró en contacto con los círculos intelectuales y políticos, posicionándose como un convencido militante anarquista empeñado en denunciar las pésimas condiciones en las que vivían los trabajadores de las grandes plantaciones de la yerba mate. Una lucha que le generó problemas con la oligarquía local. Comenzó a publicar en varios periódicos y aún hoy sus denuncias y forma de ver la realidad siguen vigentes. En 1907 contrajo matrimonio con Francisca Solana López Maíz, con la que tuvo un hijo, Àlex Barret, y un año más tarde, tras el golpe militar de Albino Jara, Rafael Barret fue detenido por las autoridades militares. Las razones fueron el haber prestado primeros auxilios a los heridos por los disturbios y publicar en su revista Germinal los abusos y torturas cometidos por los militares contra la población. Aparte de artículos, Barret escribe cuentos y relatos que tienen la condición humana como elemento a descifrar. En el paseo guiado por Torrelavega del que venimos hablando, varias personas recitaron extractos de las obras del autor, y os vamos a dejar con uno llamado Gallinas, que fue publicado en 1910 en el periódico El Nacional. Mientras no poseí más que mi catre y mis libros, fue feliz. Ahora poseo 9 gallinas y un gallo y mi alma está perturbada. La propiedad me ha hecho cruel. Siempre que compraba una gallina la ataba 2 días a un árbol para imponerle mi domicilio, destruyendo en su memoria frágil la antigua residencia. Remedé el cerco de mi patio con el fin de evitar la evasión de mis aves y la invasión de zorros de 4 y 2 pies. Me aislé, fortifiqué la frontera, tracé una línea diabólica entre mi prójimo y yo. Dividí la humanidad en 2 categorías. Yo, dueño de mis gallinas, y los demás que podían quitármelas. Definí el delito. El mundo se llenó para mí de presuntos ladrones y por primera vez lancé del otro lado del cerco una mirada hostil. Mi gallo era demasiado joven. El gallo del vecino saltó el cerco y se puso a hacer la corte a mis gallinas y a amargar la asistencia de mi gallo. Despedí a pedradas al intruso, pero mis gallinas saltaban el cerco y ahogaron en casa del vecino. Reclamé los huevos y mi vecino me aborreció. Desde entonces vi su cara sobre el cerco, su mirada inquisidora y hostil, idéntica a la mía. Sus pollos pasaban el cerco y devoraban el maíz mojado que consagraba a los míos. Los pollos ajenos me parecieron criminales. Los perseguí y, cegado por la rabia, maté uno. El vecino atribuyó una importancia enorme al atentado. No quiso aceptar una indemnización pecuniaria. Retiró gravemente el cadáver de su pollo y en lugar de comérselo, se lo mostró a sus amigos, con lo cual empezó a circular por el pueblo la leyenda de mi brutalidad imperialista. Tuve que reforzar el cerco, aumentar la vigilancia, elevar, en una palabra, mi presupuesto de guerra. El vecino dispone de un perro decidido a todo. Yo pienso adquirir un revólver. ¿Dónde está mi vieja tranquilidad? Estoy envenenado por la desconfianza y por el odio. El espíritu del mal se ha apoderado de mí. Antes era un hombre, ahora soy un propietario. Otra de las cosas que asombran de Barret es esta modernidad que tiene en lo que escribe. Parece que está escrito antes de ayer, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir, vamos a la plaza del Ayuntamiento para ver qué descubrió aquí en Torrelavega y qué vino a buscar Vladimir.
Como habíamos dicho, en julio de 1908, en Asunción, Paraguay, Barret organizó la atención a los heridos durante el golpe militar del mayor Albino Jara. En octubre lo detuvieron por denunciar públicamente los abusos y torturas del régimen en el periódico anarquista Germinal que él mismo había fundado. Lo liberaron gracias a las gestiones del cónsul inglés, ya os acordáis que es que su padre era inglés, y lo desterraron en el Mato Grosso brasileño, donde permaneció hasta febrero de 1909, cuando la situación en Paraguay permitía que su posible regreso. Paraguay y Brasil serán dos sitios que marcarán el destino de la familia Barret, pues como ya os contaremos más adelante, quizás en otro programa, son los lugares donde nacerá y morirá asesinada la nieta de Rafael, Soledad Barret, la guerrillera, la luchadora y la protagonista de la obra de teatro que nos trajeron la compañía de teatro Criado Palco, lo que os comentaba al principio. Hija del único hijo de Rafael, Alejandro Barret, Alex, quien fue un revolucionario comunista, que desde 1961 y para siempre debió emprender el exilio junto a su esposa Deolinda Viedma Ortiz, madre de Soledad y sus 10 hijos. Esta diáspora familiar empezó por Uruguay y terminó en Venezuela. En España y la ciudad de Torrelavega. Rafael Barret. Tanto el padre como el abuelo fueron perseguidos por sus ideales políticos. Donde todo empezó para mí, el 6 de enero de 2015. Donde todo empezó para Soledad, el 6 de enero de 1945. El día de víctimas. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelas ruas marchando, indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, nos
quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pero bueno, volvamos al abuelo, volvamos a Rafael, ya que es ahora quien nos ocupa. Nos habíamos quedado en 1909. En sus escritos denuncia en Asunción, en Paraguay, que le habían costado ya un destierro. Voy a leeros otro texto. Se titula Mi anarquismo y está publicado en el diario La Rebelión en 1909. Me basta el sentido etimológico, ausencia de gobierno. Hay que destruir el espíritu de la autoridad y el prestigio de las leyes. Eso es todo. Será la obra del libre examen. Los ignorantes se figuran que la anarquía es desorden y que sin gobierno la sociedad se convertiría siempre en el caos. No conciben otro orden que el orden exteriormente impuesto por el terror de las armas. Pero si se fijan en la evolución de la ciencia, por ejemplo, verán de qué modo, a medida que disminuía el espíritu de autoridad, se extendieron y afinaron nuestros conocimientos. Cuando Galileo, dejando caer de lo alto de una torre objetos de diferente densidad, demostró que la velocidad de la caída no dependía de las masas, puesto que llegaban a la vez al suelo. Los testigos de tan concluyente experiencia se negaron a aceptarla, porque no estaban de acuerdo con lo que decía Aristóteles. Aristóteles era el gobierno científico, su libro era la ley. Había otros legisladores, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Anselmo. ¿Y qué ha quedado de ellos? El recuerdo de un estorbo. Sabemos muy bien que la verdad se funda solamente en los hechos. Ningún sabio, por ilustre que sea, presentará hoy su autoridad como un argumento. Ninguno pretendrá imponer sus ideas por el terror. El que descubre se limita a describir su experiencia, para que todos repitan y verifiquen lo que él hizo. ¿Y esto qué es? El libre examen, base de nuestra prosperidad intelectual. La ciencia moderna es grande por ser esencialmente anárquica. ¿Y quién será el loco que la tache desordenada y caótica? La prosperidad social exige iguales condiciones. El anarquismo, tal como lo entiendo, se reduce al libre examen político. Hace falta curarnos del respeto a la ley. La ley no es respetable. Es el obstáculo a todo progreso real. Es una noción que es preciso abolir. Las leyes y las constituciones que por la violencia gobiernan a los pueblos son falsas. No son hijas del estudio y del común ascenso de los hombres, son hijas de una minoría bárbara que se apoderó de la fuerza bruta para satisfacer su codicia y su crueldad. Estamos dentro de la ley como el pie chino dentro del borceguí, como el baobab dentro del tiesto japonés. Somos enanos voluntarios. Y se teme el caos si nos desembarazamos del borceguí, si rompemos el tiesto y nos plantamos en plena tierra con la inmensidad por delante. ¿Qué importan las formas futuras? La realidad las revelará. Estemos ciertos que serán bellas y nobles como las del árbol libre. Que nuestro ideal sea el más alto. No seamos prácticos. No intentemos mejorar la ley, sustituir un borceguí por otro. Cuanto más inaccesible aparezca el ideal, tanto mejor. Las estrellas guían al navegante. Apuntemos enseguida al lejano término, así señalaremos el camino más corto y antes venceremos. ¿Qué hacer? Educarnos y educar. Todo se resume en el libre examen. Que nuestros niños examinen la ley y la desprecien.
Enfermo de tuberculosis y desterrado a la selva brasileña, al final Barret decide instalarse en Montevideo con la esperanza de que el clima de la ciudad uruguaya sea más beneficioso para su enfermedad. Consciente del empeoramiento de la enfermedad y de su cercana muerte, emprende el camino a Francia en busca de un tratamiento que le aplace un tiempo la desdichada muerte. En Montevideo, donde hace escala camino de Francia, conoce por primera y única vez el éxito. Su único libro publicado en vida, una colección de relatos titulada Moralidades actuales, tiene un gran éxito. Decenas de lectores acuden al hotel donde se hospeda y Barret escribe a su esposa entre la sorpresa y el entusiasmo. A Barret le daría tiempo para cruzar el océano de vuelta a Europa y muere en Francia el 17 de diciembre de 1910. Tenía 34 años. Barret es un referente en Abya Yala, alabado por Borges, Pío Baroja y otros autores. Os voy a dejar con otro momento de la visita guiada donde hace referencia a este tema. Y es más, en uno de ellos se le hace un homenaje y aparece el propio Barret, ¿no? Es una pareja de mensúes, de trabajadores de los yerbales de Paraguay, de selva, que huyen de ese sistema esclavista, perseguidos por unos pistoleros, para traerlos vivos o muertos de nuevo. La pareja esta lleva a un niñito pequeño y aparece un hombre con un carro que les ayuda, suben al carro y los lleva al primer poblado y consigue que se salven. Ese hombre es Rafael Barret. Ese es el homenaje que le hace Roa Bastos a Rafael Barret. Elvio Romero, el gran poeta paraguayo, dice que dos personas pueden ser llamadas apóstoles en Hispanoamérica: José Martí y Rafael Barret. Y bueno, y ya la súplica que hace Borges a un amigo suyo para que corra a una librería y con lágrimas en los ojos y de rodillas te pido que compres un libro de este escritor argentino, dice él, maravilloso y tal y cual, Borges, el gran Borges. Pero a mí me gusta hay muchas más elogios a Barret, ¿no?, en Hispanoamérica, pero a mí me gusta mucho uno que hace Juana de Ibárbaro, la gran poetisa uruguaya, en el año 1928. Está hablando dicen que es español, argentino, uruguayo, ¿de dónde es? Eso no importa, ya lo dirá la parte de nacimiento. De cualquier manera, él ya lo ha dicho. Sobre la patria está la humanidad. Esa es una cita de Barret, sobre el patriotismo y estas cosas, ¿no? Pero dice después: y si olvidando la persona física de Barret nos consagramos a determinar la nacionalidad de su espíritu, la haremos con una comprobación análoga. Ese espíritu era ampliamente internacional, universal. Era el de un hombre superior, el de un representante excelso de la especie humana. Esto es lo que dice Juana de Ibárbaro sobre la universalidad de Barret. El otro día me acerqué a la biblioteca a ver cuántas obras tenían de Barret, y sí, tienen unas cuantas. En la Biblioteca Pública de Torrelavega tiene unas cuantas. Pero ¿sabéis en qué sección están? En el fondo local. Como si Barret fuera un escritor local de Torrelavega regional. Contrasta con esto que dice Juana de Ibárbaro del universalismo, ¿no? Da una pena. Bueno, ¿y qué ha hecho Barret para tener tantos admiradores en Hispanoamérica? Pues poco. Poco y mucho. Escribió solo un libro en vida, Moralidades actuales, en 1910, y apenas pudo disfrutar del éxito, 24 horas. Les he
hemos pedido a unas compas de Rosario, en Argentina, una reflexión por la necesidad de rescatar a Rafael, ya que ellas han sacado con su editorial Lazo Ediciones una antología. Hemos tenido la gran suerte de que nos han contestado y os vamos a dejar aquí un audio sobre esta reflexión. Hola compañeras y compañeros, desde la Biblioteca Alberto Giraldo, Rosario, Argentina, les hacemos llegar nuestro agradecimiento por esta invitación y algunas palabras sobre Rafael Barret. El año pasado nuestra editorial Lazo Ediciones publicó una antología titulada La vida es un arma, que pueden encontrar en la web y descargarla y leerla. Allí hicimos una selección de sus textos, de sus cuentos, conferencias, ensayos, a partir de una actividad que habíamos realizado en nuestra biblioteca en noviembre de 2019, que se llamaba Rafael Barret Compañero, y para la cual habíamos editado un pequeño folleto que titulamos La cuestión social y otros textos. Es ese ensayo, La cuestión social, donde encontramos lo fundamental de Barret en tanto compañero de lucha. Y decidimos darnos a la tarea de leer sus obras completas, que retomamos del libro de Rodolfo González Pacheco, quien prologó y recopiló su obra y se publicó en 1943. Pero además nos interesó hacer este trabajo porque continuamente estamos retomando, recitando, leyendo los versos y las declamaciones de Barret, y lo hacemos para acompañar las luchas de nuestro presente. Muchas veces hemos invocado sus moralidades actuales en plazas, en actos, en presentaciones de otros libros. Hay algo que nos impacta en los sentidos de sus palabras y nos mueve a seguir leyendo y compartiendo lo que Barret escribió. Pero también muchos de sus textos tienen el poder de ser reveladores, no solo de una época pasada, sino que también nos iluminan temas actuales desde otro ángulo, o también temas eternos como la muerte, la violencia o la vida. Otros contienen premisas compartidas de la lucha por la transformación de la realidad, una realidad o una cuestión social, como se decía en aquellos años, que a pesar de los cambios que hubo, hay mucho del dolor que él denunciaba que perdura. La explotación, la miseria, la desdicha, el antagonismo de clase, la opresión, siguen igual de vigentes. Y lo que también sigue vigente y nos aúna a Barret es la esperanza y el continuar apostando, aún en la adversidad, a que podemos superar el pasado y ser mejores. Como decía en uno de sus textos, lo viejo y lo nuevo, no somos el recuerdo, somos la esperanza. Por supuesto que no estamos de acuerdo con todo lo que él escribió y son muchos los puntos en los que podríamos profundizar la crítica, pero si hubiéramos hecho una edición crítica, por decirlo de alguna manera, quizás habríamos estado traicionando el espíritu que nos movió a editarlo. Incluso algunos de los textos que incluimos solo fueron para dar cuenta del Barret completo y no una parcialidad que nos haga sentir más a gusto. Como nos dimos cuenta estudiando toda su obra, Barret fue eso, un ser humano atravesado por una época, influenciado por numerosos pensadores, con los que dialogaba continuamente, por sus condiciones de vida y su necesidad de trabajar escribiendo, por su participación en las luchas obreras, por sus gustos y sus ideas que a veces nos podrían parecer demasiado místicas quizás. Como él mismo escribió, yo no soy jurista, ni economista, ni patriota. No soy más que un hombre que conoce el dolor. Uno de los puntos más fundamentales que nos enseña la lectura de la obra de Barret es que él fue un compañero que, sin encasillarse nunca, supo definir claramente de qué lado estaba del combate y empatizar con el sufrimiento y el amor de todo ser humano que se encontraba a su lado.
Entonces lo que nos fascinó y lo que decidimos poner en un primer plano fue esa disposición genuina con la que Barrett intervenía y reflexionaba sobre los diversos hitos de la historia de la lucha social y cómo se empapaba de los múltiples hilos de pensamiento crítico de su época. Y esto creemos que lo diferenció de los defensores de las ideologías en boga o de las polarizaciones más tajantes del momento. Incluso mientras él siempre se sintió mucho más cercano al anarquismo, de hecho escribió varios textos sobre eso, tenía una postura bastante crítica del antagonismo que se había zanjado en ese momento entre anarquistas y socialistas. Incluso las divergencias que se habían dado entre los discípulos de Marx y de Bakunin. Eso es algo que también quedaría escrito en la cuestión social. Y por último, también nos sigue impactando la rigurosidad con la que analizaba la realidad y sus estudios en los que buscaba esclarecer la verdad y las causas de la realidad que se vivía, también para entender las posibilidades de su transformación. Textos como Lo que son los yerbales o El terror argentino son muy esclarecedores de, por ejemplo, las condiciones de vida que sufría la clase trabajadora y los explotados en ese momento. En ese sentido, creemos que tenemos que recuperar esta firmeza y pensar en el movimiento de la lucha social del presente, conocer y analizar la realidad en la que ésta se desenvuelve, los obstáculos que se presentan, lo nuevo y lo viejo, lo local y lo mundial, con toda la pasión y el amor que nos mueve y que los movía a Barrett, haciendo de nuestros esfuerzos un arma. Conviene fatigarse en el camino o volver si está aburrido. Y al final de esta pendiente donde se extiende el abismo y entre lo oscuro y lo incierto yo he seguido mi camino y gritándome estoy vivo. En el vientre, a verme desde afuera, el pulso late y crece, avanzan mis piernas, mis manos y frente, quizás esto es mi libertad. Vértigo en el vientre, a verme desde afuera, el pulso late y crece, avanzan mis piernas, mis manos y frente, quizá esto es mi libertad. Y siempre un paso más allá, la libertad se me aleja, con los pasos que doy cerca. Pero cual piedra que cae, libre soy en mi caída, y me observo y redescubro y voy retomando mi vida, tensionándome hasta el clima. En el
aldean, ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Iritsi da eguna, ogia erostera joan etxandalean, noekerreken du artean, noeker bera topatu, eta geratu noiz mundu, ideiak zaizkizurtu. Y hasta aquí el pájaro observador de hoy. Vamos a volver con la familia Barret, esta vez de la mano de sus mujeres, ya que estuvimos con la bisnieta de Rafael, quien nos contó y nos narró la historia de su madre Soledad a través de una compañía de teatro con una protagonista en escena y una directora de obra. Criada do Palco nos presentó la obra Soledad. La tierra es fuego bajo nuestros pies, así que estad atentas que seguimos con este salto en la historia y con esta familia. Si queréis ver la obra de Soledad, en Cantabria ya no estáis a tiempo, pero os digo que estarán en Madrid el día 24 de octubre, en la Percería. Así que estad atentas y de verdad que merece la pena. En la última vez que vi la obra en el Café de las Artes no lo tenían, pero cuando lo vimos en el Concha Espina, además estaban de la actriz, la acompañaban unas intérpretes de lenguaje de signos. Yo por lo menos en el arte escénico no lo había visto nunca jamás y me encantó poner valor a la accesibilidad. Nos vemos a principios de noviembre y hasta entonces os deseamos una feliz resistencia. Gaur naia, aizte plan duzu gero